Padre Santo, esta tarde vamos a alabarte por tus maravillas, que nos permites reunirnos, que nos permites estar contigo. Vamos a alabarte por tu amor. Vamos a alabarte por tu infinita misericordia. Vamos a alabarte, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros. Nos llamas, llamas. Qué hermoso es saber, Señor, tu amor nos llama, que tu amor nos convoca, tu amor nos tiene aquí. Se cumple en nuestras vidas, Señor, la escritura que dice que nos atraes con lazos de amor, nos sostienes con lazos. Y hoy con nuestro corazón, así como lo tenemos, lleno de gratitud por todo el amor que nos tienes, queremos comenzar esta tarde donde reflexionaremos por este ministerio tan hermoso de la evangelización con poder, evangelización movidos del poder del Espíritu. Estamos llamados por la Iglesia a una nueva evangelización. Toda evangelización requiere un nuevo Pentecostés. Por eso abrimos nuestros corazones a tu Santo Espíritu, abrimos nuestros corazones a lo que tú quieras decirnos y hacer con nosotros. Toda gloria y alabanza para ti. Amén. Muy bien, es un gusto estar con ustedes, poder compartir con ustedes estos momentos. Eh, Algunas personas en el chat me dicen que me han dejado de escuchar. ¿Sí me escuchan o me dejaron de escuchar? Sí, sí, muy bien, gracias. Eh, Estos encuentros que vamos a tener de irrefrenable misericordia para con ustedes serán de una manera más constante, con el fin de estar cerca de ustedes y sobre todo de cumplir con el llamado que sentimos, de seguir anunciando el amor de Dios, extender el reino de Dios, porque ese llamado es de todos los bautizados. Por eso estas reuniones son así, por eso tenemos este grupo de WhatsApp donde difundimos información, donde difundimos también este tipo de encuentros, los encuentros presenciales que tenemos también en puerta, como son el de Mexicali, el del Paso, el de Mexicali que es en octubre, el del Paso que es en noviembre, y esperemos que muchos nos puedan acompañar. Pero como sabemos que también para algunos la distancia o lo económico o algunos otros problemas, tal vez las vacaciones en el trabajo no cuadran, pues también tendremos estos momentos para compartir de lo que vivimos en estos encuentros donde realmente somos testigos de la irrefrenable misericordia de nuestro Dios. Eh, la prédica, el tema que tendremos en este día, por eso le he titulado así, Testigos de su reino y enviados con poder. Ser testigos de su reino. Testigo es aquel que ve, que escucha, que siente a primera mano, no alguien que lee una noticia en el periódico o la ve en la televisión, sino que es un testigo que ha estado ahí, que lo ha visto, que lo ha palpado, que se ha emocionado, que se ha preguntado, pero ¿qué es lo que está pasando? Ese es un testigo, quien se ha encontrado con Jesús. San Juan Pablo II, cuando visitó la República Dominicana, les dijo en aquella reunión en la catedral a los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos que estaban ahí reunidos, que todos estaban invitados a tener un encuentro con Jesús vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Y recuerdo mucho las palabras del padre Darío Betancourt cuando nos dijo que él estaba muy cerca del Papa
en esa misa. Y él dijo, ¿cómo no tener un encuentro vivo con Jesús cuando estamos con el vicario de Cristo? Él así lo decía refiriéndose al Papa, de ojos abiertos. Y cuando él explicaba los ojos abiertos, decía alguien que ve no solo un gran panorama, sino a detalle todo lo que está pasando y sucediendo. Y eso es lo que nosotros vemos cuando nos reunimos dos o tres a orar con la misma intención, cuando nos reunimos e invocamos el nombre de Jesús y vemos que grandes cosas suceden. Acabamos de estar en la diócesis de La Paz, allá en Los Cabos, que es lo último de la península de Baja California, allá en el sur. Y todos los que estuvieron ahí fuimos testigos de que el Señor está vivo, de que Él está presente y de que sigue haciendo grandes maravillas. Quisiera también lanzar una pregunta a todos los que estamos aquí, seamos servidores en la iglesia, estemos en alguna pastoral o simplemente estemos aquí porque nos han invitado. La evangelización, es decir, el anuncio de la buena nueva, el anuncio de Jesús en nuestros días, ¿se encuentra siendo eficiente para el mundo o realmente la evangelización que hacemos, que cada vez nos cuesta más en tiempo, en recursos, en creatividad, pues a veces se ve un poco reducida y no llega a ser tan eficiente como antes lo era? Yo recuerdo en algunas diócesis que he tenido la oportunidad de estar que me dicen, padre, hoy llegan solo 500 jóvenes o 100 jóvenes, pero recuerdo que hace 20 años, hace 25 años llegaban 2000, 3000. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Qué ya no estamos haciendo? O más bien, ¿qué tendremos que hacer ahora para que la evangelización sea más efectiva? No fijarnos en los números, porque a veces muchos números no es signo de una buena evangelización, pero que cada vez los que hayan ido dejen de ir y se ausenten de las comunidades. Esos 2000, 3000 que estuvieron hace 20 años, ¿dónde están ahorita? Quienes han vivido un retiro contigo o quienes han sido hermanos en tu comunidad, ¿dónde están ahorita? Y yo me hago la pregunta, ¿será que como iglesia, será que como sacerdote, como bautizado, estoy evangelizando o simplemente estoy haciendo muchas otras cosas y se me está olvidando lo más importante y esencial, que es anunciar a Jesús y su reino? Lo que yo creo que tenemos que hacer, y esta es una opinión personal, pero aunque sea una opinión, es lo que la experiencia me ha dado y con muchos coincido, tenemos que volver nuestros ojos atrás a ver cuál era el modo de Jesús. ¿Cómo es que Jesús evangelizaba? ¿Cómo es que Jesús atraía multitudes? Jesús jamás mandó a sus discípulos o a sus apóstoles a pegar flyers en las sinagogas o en el templo. Jesús jamás mandó un carro con una bocina para decir, este fin de semana Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, no faltes, te espera. Jesús jamás hizo eso. Y aún así, donde Jesús se plantaba, llegaba mucha gente. Recordemos aquel pasaje del Evangelio donde se le juntaron 5000 hombres más mujeres y niños. Algunos hablan de más de 10,000, 12,000 personas. ¿Cómo la simple persona de Jesús atraía a tantos? Lo que atrae siempre en la iglesia es la novedad. Y Jesús nos traía la novedad del reino en su plenitud, la novedad de la revelación del reino en su plenitud. La novedad siempre atrae, aún en nuestras parroquias actuales. Cuando cambian un párroco, al siguiente domingo la misa se llena para ver al nuevo párroco. La novedad atrae. Y eso sucede, yo creo, en muchos lugares. Si se abre un restaurante nuevo en una ciudad, se llena, pero si no tiene buen sabor, no tiene buen servicio, la gente deja de ir. La novedad atrae. Y lo bueno, que Jesús siempre hace nuevas todas las cosas. Y lo que él hizo siempre fue nuevo. Los milagros que él hizo, los exorcismos que él hizo, las curaciones que él realizó, la gente que él llamó. Él como maestro convocaba, llamaba.
pero también no solo llamaba a hombres, llamó mujeres y esto era una gran novedad que le trajo también serios problemas. Jesús nos trajo el modo nuevo para nosotros, porque es el modo de siempre del reino de Dios. Tenemos que ver Jesús, cómo podemos evangelizar. Y lo primero a lo que estamos llamados, quienes vamos a evangelizar, quienes somos evangelizadores, es a ser testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Cómo puedo ser testigo? Como Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, Tomás, Felipe, cómo se convirtieron en testigos. Jesús jamás dio una clase de un fin de semana o un retiro de formación de un fin de semana de ven para aprender a ser testigo. ¿Cómo los hizo ser testigos? Y yo creo la respuesta nos da la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13, que dice, y los llamó para que estuvieran con él. Y de ahí dice, y los llamó apóstoles, los creó apóstoles y nos da la lista de los apóstoles. El testigo, antes que otra cosa, sabe y prefiere estar con Jesús, estar con Él. Y estar con Él no es a veces decir mucho o hacer mucho, es simplemente estar. Santa Teresa de Jesús así nos enseña que es la oración, es un estar con el amado, es un estar con Jesús y que no es siquiera hacer o decir mucho, sino amar mucho. Y para amar, muchas veces se puede amar sin decir nada, solamente estando, como cuando vamos a un hospital, que nuestro familiar está ahí tendido en cama, sin poder hablar, sin poder moverse, pero simplemente estar ya es un signo de gran amor. Jesús lo primero que hace es que los llama para que estén con Él, y quien está con Él ve lo que Él hace, escucha lo que Él hace, siente dónde va, por dónde se mueve. Mira, hasta me atreveré a decir, huele por donde Jesús va. El Cantar de los Cantares dice, tu amor es para mí como un vino exquisito, suave es el aroma de tu presencia, como bálsamo para mí es tu nombre. Mira, esto es tan hermoso, estar con Él, disfrutar con Él, es lo primero de ser testigos. A veces organizamos grandes jornadas de evangelización, pero salimos corriendo. Pero nos pasa como a Marta y a María, que a veces preferimos ponernos a trabajar, pero quien escogió la mejor parte fue el estar a sus pies. Un testigo está siempre a los pies del Señor. Un testigo busca estar siempre a los pies del Señor. Si de repente se ve el internet, no se preocupen porque aquí empezó a tronar, empezó una tormenta. Si de repente me salgo, me voy rápido al celular. Ustedes le siguen aquí. Un testigo está con él. Yo me imagino a los discípulos cuando comenzaron a ver los milagros de Jesús, cuando se le acercaron aquellos leprosos, olían a lo que olía la carne con lepra, veían aquellas escenas, sabían que estos leprosos no podían acercarse a Jesús. Vaya, no podían siquiera hablarle, tenían que alejarse porque no podían acercarse al campamento, a la ciudad. Sin embargo, con sus ojos vieron cómo Jesús acercó su mano a ellos y con sus oídos escucharon cómo les dijo, si quiero, queda limpio. Un testigo vive eso, pero para ser testigos hay que estar con Jesús. No podemos ser testigos estando lejos de Jesús. Estar con Él antes de hablar de Él. Un testigo tiende a hacer eso. Antes de hablar de Jesús, tengo que estar con Jesús. Cuando fue el jubileo de los 50 años de la renovación en el mundo allá en Roma, predicó a los sacerdotes una religiosa, que ahora se me olvida el nombre, pero tengo la imagen de ella en mi mente,
una religiosa ya de edad, con su velo café, con su pelo un poco, no chino, pero sí quebrado. Y esta religiosa ha sido llevada por el Señor en todo el mundo con un ministerio muy hermoso, sobre todo de sanación interior. Y ella cuenta su testimonio, que donde la invitan a predicar, ella pide, además de pues que llegar a dormir a un convento o en una parroquia, cositas así. Lo que ella pide es de que el programa del día le permita estar 3 horas con Jesús. O sea, que no la pongan a hacer actividad tras actividad tras actividad, sino que ella necesita al día estar 3 horas con Jesús. Más que otra cosa, estar tres. Sister McKenna. Muchas gracias, Héctor. Ahí está el nombre. Estar 3 horas con Jesús. Imagínense, ella lo tiene muy claro. No puedo hablar de Él si no estoy con Él. No puedo tener los sentimientos de su corazón si no estoy con Él. Para ver como Él ve, escuchar como Él escucha, amar como Él ama, tengo que estar con Jesús y así ser su testigo. Esto nos hace ser testigos y no solo conferencistas. Mira, en el mundo católico, en el mundo carismático, le pedimos al Señor que aleje las tormentas porque aquí la ventana ya está resonó. En el mundo católico, en el mundo carismático, existen muchos predicadores. Predicador internacional tal, predicador misionero tal, bendito sea Dios que sienten este llamado. Pero debemos siempre estar alerta de no convertirnos en conferencistas y dejar de ser testigos. No me puedo permitir ser solo un conferencista que hable de Jesús. Cuando hablo de Jesús es porque ya estuve con Él y hablé con Él. De manera personal, cuando me invitan a alguna diócesis, que pues a veces la gran mayoría declino la invitación porque por mis actividades como sacerdote a veces no es sencillo. Es un milagro a veces cuando me invitan y digo luego, luego que sí, por permisos y todo lo que tiene que hacerse uno. Pero ya cuando tengo el permiso de mi obispo, ya cuando tengo todo para ir, comienzo a preparar los temas. Y antes de tomar papel y pluma para redactar lo que voy a hablar, le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué les quieres decir? Y sacar unos momentos para estar con Él. Y yo aprendí a que más que preparar un tema, una predicación, nos preparamos nosotros para predicar. Es decir, yo no preparo una predicación y después de predicar, pues ya. No, yo cuando predico, predico lo que he vivido en intimidad con el Señor. Necesitamos esto. Necesitamos esto porque los jóvenes, la gente nos ve y ve qué tan convincente es nuestra vida. No podemos predicar muy hermoso en el estrado y bajarnos y hablar todo lo contrario de lo que dijimos allá arriba. No podemos tomar un micrófono y hablar de Jesús como si fuera solo un personaje, cuando no lo vivo de manera personal como mi Señor, mi Salvador y mi amigo, porque Él fue el primero en llamarme amigo. Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Recuerdo la primera vez que como seminarista, algunos conocerán al padre Miguel Ángel, de él y del padre Ronaldo he aprendido mucho para evangelizar. Ellos me han transmitido el amor por la evangelización. Y el padre Miguel, como mi formador en el seminario y ya luego como hermano sacerdote, de repente como seminarista todavía me dice, oye René, te toca dar un tema, porque tenemos un querigma aquí en la parroquia. Y le digo, sí, ¿cuándo es? No, pues es hoy en la tarde. Le digo, oiga, padre, pero no estoy preparado. ¿Por qué no me dice por lo menos un día antes para yo prepararme? Todavía le digo, para hacer oración. Me dice, no, 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 no. Tú siempre tienes que estar preparado. ¿Pero qué les voy a decir? ¿Cómo que qué les vas a decir? Lo que Jesús ha hecho contigo. Y eso me puso a reflexionar muchísimo. Evangelizar no es transmitir conceptos. Evangelizar es transmitir la persona de Cristo, pero también hablar de lo que ha hecho conmigo y de lo que ha hecho en mi vida.
No es preparar un discurso, sino es contar una vivencia, lo que Jesús ha hecho conmigo. Por eso siempre un bautizado está preparado, porque se presume que todo bautizado ha tenido un encuentro con Cristo, ha tenido un encuentro con el Señor, con la salvación del Señor, y puede hablar de eso, cómo Jesús transformó su vida. Pero cuando no estamos con Él, cuando se nos olvida esto, pues hasta nos tiembla la boca de repente cuando tenemos que hablar y nos subimos temblando, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo que qué vas a decir? Lo que Jesús ya ha hecho contigo. Porque los testigos del reino, los testigos del Señor, no transmitimos solo conocimiento, no somos ministros de teología. La teología es una ciencia que se estudia en salones de clases como ciencia, pero no transmitimos teología, sino transmitimos palabra de Dios. No transmitimos una ciencia como una ciencia exacta, como si yo me plantara a dar una conferencia de medicina o de psicología, sino que transmitimos vida y vivencia del reino de Dios. Si quiero transmitir procesos, si quiero transmitir la verdad, la vivencia de Cristo, es porque antes yo también lo he comenzado a vivir. Jesús nos llama a ser testigos, primero que nada, estando con Él. Estar con Él es renovar el encuentro, es dejarnos alcanzar y dejarnos encontrar todos los días por su amor, dejar que transforme nuestra vida en evangelio para evangelizar con mi propia vida. Mira, cuando evangelizamos, muchas veces lo hacemos sin decir nada, con nuestra propia vida, pero eso solo es cuando nuestra vida es evangelio. Y nuestra vida es evangelio cuando es transformada por el amor de Dios. Que el Señor nos permita ser evangelizadores siendo testigos y no solo conferencistas del evangelio. Jesús quiere hacer también milagros en nuestras vidas. No solo quiere que seamos testigos de lo que hace en la vida del otro. Todos hemos ido a congresos, todos hemos ido a conferencias donde cuando se da el servicio de oración por los enfermos, vemos milagros de sanación, vemos milagros de liberación, vemos milagros. Y uno se queda, Señor, ¿cuándo será que me toque a mí? Yo recuerdo las primeras veces que iba a estos congresos allá en mi diócesis. Yo me tocó ver hasta personas dejar las muletas, personas volver a escuchar. Y yo por mis adentros, Señor, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y yo pensaba que esto era como una especie de lotería, donde de repente Jesús iba sorteando nombres allá en el cielo y decía, le toca tal, y los otros que se esperen. No, Jesús también quiere que todos en nuestra vida experimentemos su gran amor, su amor irrefrenable en nuestra vida, que nos salva, que nos sana, que nos libera y hace de nuestra vida un milagro. Pero ¿cómo vivir esto si no estamos con Él y si no lo buscamos? Hay muchas personas que han vivido milagros simplemente estando en el sagrario o haciendo oraciones en su casa. Ven grandes cosas suceder. ¿Por qué? Porque cuando se está con el Rey Jesús, uno está en su reino y en su reino Él es quien tiene la autoridad. Los testigos, y mira qué hermoso esto, los testigos, los discípulos, perdón, fueron testigos del reino de la mano del Rey Mesías. Él fue como el guía del reino. No los llevó nadie más. El rey les enseñó su reino. Es como si uno fuera, no sé, a España y el rey Felipe te tomara de la mano y te enseñara todo su reino y su poder. O aquí en México uno fuera y el presidente te enseñara toda la república y el poder que tiene la república. Pues Jesús hizo eso, tomó a sus discípulos y les enseñó el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús hizo esto? Para que entendieran verdaderamente de qué se trataba el reino de Dios. Porque ellos esperaban un reino que viniera a destruir el imperio de Roma y viniera a liberarnos y viniera a liberarlos del dominio que vivían. Recordemos que ahí se encontraba Poncio Pilato y había cobradores de impuestos y todos sufrían porque Roma estaba ahí.
Pero Jesús trae el reino mucho más grande y cuando le preguntan, ¿dónde es tu reino? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús nos introduce a un reino que no es de este mundo y aún así es más poderoso que todos los reinos de este mundo. Porque Jesús también los tomó como guía para enseñarles el reino, para que se dieran cuenta dónde estaba el reino y dónde no. Ellos vieron que donde había un enfermo, Jesús llevaba la salud del reino. Ellos vieron que donde había un oprimido por el demonio, Jesús llevaba la libertad del reino. Ellos vieron que donde había injusticias, Jesús llevaba la justicia del reino y les enseñaba cuál era la verdadera justicia, la verdadera salud, la verdadera paz. Y sobre todo, y esto es muy hermoso, mira, para aprender a hacer lo que él hacía como él lo hacía. Es que tenemos que aprender de él para hacer no solo lo que él hacía, sino para hacerlo como él lo hacía. El tiempo que vivimos del año 2020 al 2022, este tiempo de pandemia, yo aprendí muchísimo del reino de Dios. Cuando el mundo se encerraba en sus casas, nos encerraban las iglesias, muchos decidieron tirarse al miedo, a la angustia. Yo me incluyo, un tiempo tuve miedo, tuve angustia de qué iba a suceder, pero cuando decidí mejor aprender más del reino, pues todo se hizo mucho más fácil. El padre Donaldo me invitaba a sus misas de domingo donde se oraba por los enfermos y he de confesar que durante un mes o un poco más yo no quería ir. Le invitaba a pretextos, no, me siento mal, no voy a hacer otra cosa. Pues yo no quería salir, yo tenía miedo de salir, pero su insistencia era tal que dije, bueno, pues vamos. Y entonces, vamos el primer domingo, me dice, ora por los enfermos. Pero ora por los enfermos, yo aprendí a hacerlo donde había gente. Y aquí pues eran puras bancas vacías, el padre Donaldo, dos personas que nos ayudaban en la oración, el del coro y yo, y ya está, y todo el templo vacío y mirando un celular. Ya después fue una cámara, pero al inicio fue un celular. Ora por los enfermos. Pues me hice como un niño, cerraba los ojos y oraba, Señor, tú sabes quiénes son, tú sabes dónde están. Y el Señor me enseñó tanto de su reino, porque al abrirme a correr el riesgo de la fe, pude descubrir cómo discernir mejor las palabras de conocimiento, cómo anunciar las palabras de conocimiento. Y al principio me daba miedo porque el Señor ponía palabras de el Señor está sanando la vista, el oído, la movilidad. Y yo decía, Señor, pero aquí no hay nadie que pueda decir soy yo. Pero en Facebook hay comentarios y de repente ya la persona que nos ayudaba nos decía, no, padre, tal persona de, no sé, de Coahuila, dice que ella recibió eso, tal persona de Argentina, porque hasta de Argentina nos veían, que recibió tal curación. Y yo decía, Señor, y yo me agarraba ahí a la fe, gracias Jesús, gracias. Ya después cuando pues pudimos salir y comenzamos las invitaciones de nuevo, me tocó ir a Ciudad Juárez un noviembre, me acuerdo, no recuerdo bien el año, yo creo fue el 2022 o 2023. Hacía un frío de aquellos, yo de la costa de Veracruz, pues ir a los fríos de allá, pero se me acerca una persona, padre, yo no me perdía las misas los domingos. Dice, yo fui una de las personas que sanó en una de esas misas y me dio su testimonio. Yo dije, Señor, no cabe duda que aunque no necesitamos confirmación de lo que tú haces, nos das estos regalitos para decir, Señor, tu reino está aquí. Nos haces testigos de tu reino, nos haces testigos de tu poder. Jesús nos dice en su palabra en Lucas 9:1. Lucas 9:1 dice que Jesús les dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Cuando Jesús los envió con poder. Luego este poder se dio a toda la iglesia el día de Pentecostés. Hechos 1:8 dice, vendrá el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto y los hará mis testigos.
Ese poder que Jesús compartía a los 72 cuando los envió se le dio a la iglesia en Pentecostés. Poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Pero podemos tener poder, pero ¿cómo vamos a usar ese poder? Por eso es importante estar con Jesús, que nos enseña a usar este poder. Para mí, yo veo como una curva de aprendizaje desde que entré al seminario y el de los primeros libros que leí sobre carismas fue el libro de Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, y ahora viviendo irrefrenable misericordia. Y yo digo, Señor, me tomaste de tu mano, me tomé de tu mano y me fuiste guiando como un niño que no sabía nada, a ser testigo de tu poder y un enviado de tu reino, que he visto tu gloria, un poder que digo cabalmente que no es mío. A veces dicen, Padre René, es que sus manos, pues mis manos pecadoras como las de todos. Padre René, es que su oración, pues mi oración igual de inservible como las de todos. El poder no es nuestro. Un testigo debe de saber eso, que el poder no es suyo, sino es de Dios, y Él nos lo comparte. Y con humildad lo debemos de recibir y con mayor humildad lo debemos de ejercitar en el servicio de los demás. Estamos llamados a dar testimonio de su poder. Yo he aprendido de muchísimas personas sobre esto. Padre Miguel, el Padre Donaldo, Miguel Horacio, mi hermano Sergio Soto, Melchor en el último tiempo, Monseñor de la Rosa en un encuentro sacerdotal en Tabasco. Todos han sido pequeños maestros que me han dado Jesús a mi vida para enseñarme a no solo que hay poder en cada bautizado, sino a cómo vivir y manifestar este poder en este mundo tan necesitado del poder de la irrefrenable misericordia de Dios. El Espíritu Santo, eh, lo dice la carta a los romanos, confirma la predicación de los enviados con signos. Cada vez que es anunciado el poder del Señor, cada vez que es anunciado Jesús, el Espíritu Santo confirma esta predicación con signos y prodigios. Hace menos de un mes o ya un mes estuve allá en El Paso, muy cerquita de Juárez, nada más cruzando la frontera, en El Paso, Texas, junto con mi hermano Sergio Soto, donde nos invitaron a un Rodeados de su Amor previo al irrefrenable que se tendrá ahora este noviembre. Y uno de los testimonios que más me gustó fue uno que no recibimos ni por medio de palabras de conocimiento, sino que mi hermano Sergio tiene su familia ahí tanto en El Paso como en Juárez, y una de sus sobrinas fue y se acerca al final y le dice, oye tío, es que pues me caí en el espíritu, descansé en el espíritu y después de esto pues me olvidé tomarme mi medicina. Y se me voltea a ver y me dice, no, mira, mi sobrina desde hace tiempo tiene una enfermedad que se llama fibromialgia. Espero haberla pronunciado bien, fibromialgia, que es que los nervios que están en todo el cuerpo de repente hace que tenga muy fuertes dolores. Tan fuertes eran los dolores que ella a veces tomaba 2 pastillas al día para evitar estos dolores. Pero dice que después de que tuvo esta experiencia de descansar en el espíritu, ella se levantó de esta experiencia completamente sana y lleva todo este tiempo sin tomar medicina y sin sentir dolores. Se predica el poder de Dios, se anuncia a Jesús y el Espíritu Santo confirma la predicación con estos signos. En Irrefrenable Misericordia de Cuatza me tocó dar un tema sobre sanación interior y yo ni me di cuenta del testimonio que estaba sucediendo, sino que esta hermana ya al final contó su testimonio. Ella llegó con muy poca capacidad visual, no veía. Y dice que mientras la guiábamos en la oración, ella empezó a ver mejor y a ver mejor y a ver mejor, hasta que terminada la oración, ella había recuperado por completo su vista. Un ciego recuperaba la vista delante de mí y yo no me daba cuenta, pero gracias a Dios, ella sí que se dio cuenta y contó su testimonio.
Y estas sanaciones, como la sanación de esta joven de fibromialgia, de este joven, de esta señora, perdón, que recupera la vista, son signos que nos dicen, el reino de Dios está aquí. ¿Cómo saben que el reino de Dios está aquí? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista? Díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan y que se anuncie el año de gracia del Señor. El reino de Dios nos invita a esto, a que todos seamos testigos de su reino y enviados con poder. Tú que estás viendo esta predicación, este tema, esta catequesis, como gustes llamarle, estás llamado a esto, a ser testigo del reino de Dios en primera persona, testigo del reino de Dios, de lo que hacen los demás, pero también como bautizador es un enviado con poder para sanar, enviado con poder para liberar. Ahora sabes que tienes este poder, tienes que formarte y crecer en cómo ejercitar, cómo llevar a cabo, cómo ejercer estos dones y carismas que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Por esto estas conferencias de irrefrenable misericordia son muy buenas, porque muchos ahí descubren y aprenden cómo hacer oración de sanación, cómo hacer oración no solo de sanación física, sino de sanación interior, cómo abrirse a los carismas. Y con esto no estoy diciendo que el método que nosotros llevamos es el único ni el mejor. No es ni el único ni el mejor, pero es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros y no podemos callar lo que hemos visto y oído y por eso quisiéramos que todos aprendan a hacer lo que nosotros hemos aprendido también del Señor. Nos gustaría que cada evangelizador también fuera alguien que estuviera abierto a los carismas y orara por los enfermos y los enfermos sanen. No porque fue a irrefrenable misericordia, sino porque ha sido un testigo del Señor. Nosotros solo queremos ser como ese puente, ese conducto para que los bautizados y también no bautizados se encuentren con el Señor con su poder y tomen las riendas de este ministerio que todos tenemos, que nos dice el Señor ya resucitado. Vayan y anuncien a toda la creación la buena nueva. Vayan y evangelicen, y cuando evangelicen, estos signos los acompañarán. Impondrán las manos sobre los enfermos, estos sanarán, hablarán lenguas nuevas en mi nombre, expulsarán demonios y todos estos signos. Esta reflexión que estamos haciendo es una invitación. Señor, quiero ser tu testigo. Señor, me doy cuenta que como testigo, como discípulo, soy enviado. Enséñame, instrúyeme. Todos podemos vivir esto que yo estoy contando. Esto no es de algunos, esto es de todos. En la iglesia no debe de existir como gente selecta que se crea dueña de los carismas y del poder del Espíritu, ¿no? En la iglesia hay hermanos que se han tomado muy en serio esta tarea, han recibido llamados especiales del Señor para esta tarea, pero eso no quiere decir que tú también no lo puedas hacer, sino que tú también lo puedes hacer, tú también lo puedes vivir. ¿Cómo? Estando con el Señor, estando con el amado y estar abiertos a su Santo Espíritu. De Miguel Horacio he aprendido que no hace falta estar en un congreso para orar por enfermos. Él en su casa ora por sus hijos, ora por su esposa. Sus hijos oran por él. En su comunidad oran por los enfermos. Yo hago lo mismo. Como sacerdote me tocó orar por mi hermana cuando estaba atravesando uno de los peores momentos en su embarazo. Ella tuvo muchos sangrados en el primer trimestre, uno tan grande que pensó que ya había abortado a su bebé, de estos abortos espontáneos. Pero le dije, hermana, vamos a confiar en el Señor. Por teléfono hicimos oración. Después dicen que tenía como una brida dentro de la placenta y que es como un hilo, como algo de la placenta que se desprende y podía pues ahorcar al bebé o enredarle en su bracito y que no se desarrollara. Y le dije, hermana, vamos a creer. Mi sobrino está a punto de cumplir un año y cuando nació pues no había brida ni habría nada, pero lo que hacía había que en su útero hay como una malformación y el doctor cuando hace la cesárea y ve eso y dice, oye, es que tu embarazo primero no era muy probable y también era mucho menos probable que se llegara a término.
pero fuiste de los casos que se logró a término. Y desde ese entonces mi hermana dice, mi hijo es un milagro, la bondad de Dios es grande. Tú también puedes hacer lo mismo. Si tú tienes algún familiar enfermo, ora por él. No con esto va a dejar sus medicinas o de ir al doctor, pero tú vas a orar por él y vas a ver cómo el Señor va a hacer su obra. Si hay algún problema en tu casa o tú dices, es que mi casa se siente la tristeza, se sienten enojos, tú ora en tu casa, Señor, esta es tu casa, que tu reino venga a este hogar. Tú, como bautizado, eres enviado por Jesús. Y Jesús nos dijo, quien crea en mi nombre hará las cosas que yo hago y aún mayores. Este no es un llamado a la soberbia de decir, vamos a hacer cosas mayores que Jesús, sino un llamado a la humildad para decirle, Señor, quiero que en mi vida se haga tu voluntad y aquello que tú hiciste, yo lo pueda ver. Y desde mi pequeñez, desde mi ser pecador, desde mi inmundicia, desde mi limitación, utilízame como un instrumento de tu gracia y de tu poder. Hermanos, ya somos 100 conectados que hemos estado esta noche escuchando esto. Somos 100 testigos del poder de Dios, 100 enviados del reino de los cielos. Imagínense que cada vez seamos más y más y más. Nuestro mundo cambiará cuando tengamos un testigo del reino de Dios, bien consciente y bien comprometido con la causa. Somos muchos, pero nos faltan más. Así que hermanos, esta es la tarea, ser testigos de su reino y enviados con poder. Terminemos esta noche haciendo una breve oración, abriéndonos a la gracia del Espíritu Santo, abriéndonos para, como nos dice nuestro hermano Luis, la llama del Espíritu Santo. El nuevo encargado de Caris Internacional dice, la renovación, los bautizados están invitados a incendiar la iglesia y el mundo con el fuego del amor de Dios. Esta sea nuestra tarea. Amado Padre, te agradecemos por lo que esta noche hemos vivido. Nos ponemos en tus manos, nos disponemos y abrimos nuestro corazón a ti. Señor, queremos ser testigos, verdaderos testigos de de tu poder, verdaderos testigos de tu misericordia, verdaderos testigos de tu amor, verdaderos testigos de tu evangelio. Señor, que mis ojos puedan ver, mis oídos puedan escuchar, mi corazón pueda sentir, que mi olfato pueda oler, pueda experimentar la presencia de tu Señor Jesús. Esta noche estamos aquí contigo. Queremos aprender más de ti, estar contigo, disfrutar tu presencia, orar a tu presencia, alabar tu presencia. Queremos ser testigos de ti, que no estamos contigo. ¿Cómo hablar de tu amor si no estamos enamorados? ¿Cómo hablar de tu poder si no lo hemos experimentado? Señor, que esta noche sobre cada uno de nosotros sienta la fuerza de lo alto. Espíritu Santo, incendia nuestros corazones, para que con ese mismo fuego podamos iluminar, dar calor y guiar al mundo en el fuego del amor de Dios. Señor, que nuestra evangelización siempre sea con tu Espíritu. Y ahí donde estás, adora al Señor. Si quieres, levanta tus manos, levanta tu corazón, adora al Señor con palabras de amor.
Ser tus testigos y estar contigo, estar contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para gloria de Dios, hemos sido más de 100 hermanos esta noche. Qué bueno es Jesús. Ojalá para el siguiente seamos más y más y más enamorados del Señor. Eh, Según tengo entendido, eh, cada 2 semanas tendremos estos encuentros. Nos iremos turnando quienes formamos parte de esta comunidad de irrefrenable misericordia. Aquí hay algunos de ellos también escuchando este tema. Entonces, para la siguiente, pues invítate a alguien más. Ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos, mandaremos el link, la invitación para cada sesión y también en las páginas de Facebook de Irrefrenable y de quienes formamos parte, compartiremos también el link para que puedas acceder a este grupo de WhatsApp. Espero que el Señor ha hecho grandes maravillas contigo esta noche y si no, que durante la noche y tus sueños también haga grandes maravillas el Señor. A ver, aquí dice Javier Beltrán, que les decía cupo limitado. Muchas gracias. Vamos a checar eso. Según es una cuenta para más de 100 personas, pero si no, en fe conseguiremos una cuenta para 1000 personas. Imagínense que de aquí en unos meses ya seamos 1000. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios me los bendiga. Aquí veo hermanos de México, también hermanos de Argentina. No sé de dónde más nos ven, pero muchas gracias. Ahí en el chat pueden poner de dónde nos están viendo. Este, Muchas gracias a esta hermana que me ayudó a coordinar esta sesión. Eh, ¿Por dónde estás? De Aquí Colombia, andamos, padre, para no sé si servirle de aquí en Puebla, Acapulco, México. Querétaro, de Monterrey. Bueno, bendito sea Dios que a través de estos medios nos hace más cercanos. Oren mucho por nosotros, esperemos muchos puedan ir a Mexicali, al Paso, y si no, pues estén también muy atentos que pues pronto también podríamos organizar más cerca de sus diócesis algún irrefrenable de Tampico, Tamaulipas también, saludos hasta allá. Nos manden unos biscuits del Itacate, ¿no es cierto? Dios me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Hasta California también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. De Celaya, de Los Cabos, todos que Dios me los bendiga. Que esta es una invitación, yo sentí así en el corazón, una invitación a buscar más estar con el amado, a estar con el Señor, que ahí a sus pies aprendemos muchísimo. Él nos enseña a todos. Mi paisana de Veracruz, de Cuernavaca, Puerto Peñasco, La Paz, nos vemos. Dios me los bendiga.